Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Bienvenidos a una nueva emisión de Vidas con Propósito, para volver a vivir. ¿Quieres parecerte más a Jesús? Perdona. Hola, muy buenos días, bienvenidos a Vidas con Propósito, para volver a vivir. Les saluda Oscar Plata. También saludamos a los oyentes del Dial 1020 AM y por internet a través de radioprimavera.com. Hoy continuamos con la serie 10 valores que protegen a la familia y compartiremos el sexto valor, el perdón. Tú nos creaste con un propósito. Hoy está con nosotros, como de costumbre, el pastor Ángelo Becerra, su esposa Jacqueline Alarcón y Beatriz Cifuentes, líder de la comunidad Vida con Propósito. Beatriz, buenos días y bienvenida. Gracias, Oscar, muy buenos días y buenos días a nuestros oyentes de Vida con Propósito. Hay un terrible problema que puede apagar la llama de la alegría y hundir su vida en la más densa oscuridad. Hay un problema que puede impedir que usted tenga la relación con Dios que desea. Hay un problema que puede causar la ruptura o el divorcio en su vida familiar. Hay un problema que puede alejar hasta los mejores amigos. Hay un problema que puede impedir que usted entienda la Biblia. Hay un problema que obstaculizará el propósito de Dios para su vida. Hay un problema que le robará su paz interior. Ese problema se llama la amargura. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Pastor Ángelo, muy buenos días, y en los programas anteriores hemos visto 5 valores que protegen a la familia: Dios, amor, respeto, unidad y fidelidad. En esta oportunidad veremos el perdón, y quisiera preguntarle por qué también considera el perdón como un valor que protege a la familia. Muy buenos días a todos nuestros oyentes de Vidas con Propósito. Buenos días a mi esposita, aunque ya la saludé, a Oscar, a Betty. Muy buenos días para todos. Para responder su pregunta, Beatriz, el perdón es un valor que protege a la familia porque inevitablemente, nadie se va a salvar de esta realidad. Todos, con o sin intención, heriremos a los miembros de nuestra familia. Eso salta a la realidad. Cualquier familia que me está escuchando sabrá que esto es cierto. Inevitablemente, todos, con o sin intención, heriremos a los miembros de nuestra familia, y por eso el perdón es tan necesario y es un valor que va a proteger a la familia. Pastor, ¿por qué dice que el herir es una acción inevitable? Por la sencilla razón de que todos portamos una naturaleza pecaminosa de la cual no nos podemos deshacer, mientras estemos en este cuerpo mortal. Y es esta naturaleza pecaminosa la que en su egoísmo nos va a impulsar a decir lo que nunca debimos decir, a actuar como nunca debimos actuar y a omitir lo que jamás debimos omitir. Y cada una de estas acciones por lo general ofenden en alguna medida a quienes nos rodean, en especial pues a nuestros familiares. Bueno, Ángelo, en las relaciones uno de los aspectos que más la daña es el no perdón. ¿Por qué perdonar por lo general resulta tan difícil? Me gusta esta pregunta, Oscar, que usted me hace porque es bastante realista, ¿no? Y me hace acordar de una frase de C.S. Lewis. Él dice lo siguiente: todo el mundo piensa que el perdón es una idea maravillosa hasta que tiene algo que perdonar. Esa es una frase bastante realista, ¿no? Y la razón por la cual esto es algo muy difícil es porque perdonar es aceptar que el otro se puede equivocar y que en esa equivocación que él cometió o que ella cometió me causó a mí un gran daño. Por lo general entendemos y aceptamos que las otras personas se equivoquen, ¿cierto? Eso nosotros lo aceptamos. Lo que nos cuesta mucho trabajo, lo que es difícil para nosotros, es aceptar que en esa equivocación que los demás tuvieron, nos hayan estropeado la vida a nosotros, nos hayan causado un gran dolor. Eso es lo difícil. Así como en la Biblia se nos habla que el pecado imperdonable es la blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿podríamos pensar que en las relaciones intrafamiliares hay algo que sea imperdonable? Permítame, le cito otra frase de Lewis, que ha reflexionado muchísimo sobre el perdón. Él dijo lo siguiente: ser cristiano significa perdonar lo imperdonable, así como Dios perdonó lo imperdonable en ti.
yo creo que esta es una muy buena frase. Definitivamente, en las relaciones intrafamiliares no hay nada que no se pueda perdonar. Sí, es cierto que la Biblia muestra que la blasfemia contra el Espíritu Santo es imperdonable, pero en las relaciones entre las personas, absolutamente todo es perdonable. Bueno, ¿y qué de la infidelidad conyugal, que fue el tema que tratamos en el programa anterior y no tocamos el perdón? La pregunta aquí ¿es posible perdonar al cónyuge o al cónyuge mejor que ha sido infiel? Desde luego que es posible perdonar la infidelidad, eso es posible. Solo que va a ser algo muy, pero muy difícil. Va a requerir de compañía, va a requerir de asesoramiento espiritual para que el cónyuge herido pueda finalmente ser libre de todas esas emociones, de todos esos pensamientos negativos, producto de esa infidelidad que la persona que más amaba, sí, resultó pues dañándole, la persona en que más confiaba resultó dañándole. Va a ser muy difícil, pero es posible. ¿Y si el cónyuge infiel quiere permanecer en su pecado de infidelidad? Bueno, de igual modo hay que perdonarlo, Beatriz. Pero obviamente ya no habría posibilidad de restaurar un hogar así, ¿no? En esas condiciones. Cuando el miembro infiel pierde toda cordura y con dureza de corazón se empecina en vivir en adulterio y dice de malas, yo no quiero vivir con usted, le dice a la persona que está hiriendo a su esposo o a su esposa, pues no se puede obligar a que se arrepienta, ¿sí? O sea, no podemos obligar a esa persona a que ella se arrepienta si ya metió la cabeza y no quiere entrar en razón. Así tampoco nosotros podemos obligar al cónyuge que ha sido víctima de tal adulterio a que restaure su relación matrimonial porque sencillamente está imposibilitado, el otro no quiere, ¿cierto? Sencillamente, a menos que haya arrepentimiento por la parte infractora, entonces no se puede hacer nada por ese matrimonio, pero es posible, aún en medio de esa situación, perdonar al infractor. Al hablar del perdón como un valor que protege a la familia, pastora Jacqueline, ¿cuál sería ese enemigo que ataca a las familias para que no se perdonen? Bueno, muy buenos días, Beatriz, y muy buenos días a toda nuestra audiencia de Radio Primavera. Beatriz, yo pienso que el enemigo, o más bien la enemiga, se llamaría la amargura. Y el diccionario la define de esta manera: sentimiento duradero de frustración, resentimiento o tristeza, especialmente por haber sufrido una desilusión o una injusticia. ¿Y cómo la define usted? Bueno, muy seguramente todos sabemos qué es la amargura porque hemos estado frente a personas que la padecen o quizás porque nosotros mismos hemos experimentado la amargura. Por lo general, una persona que está amargada o que ha experimentado la amargura es hostil, es criticona, repulsiva, inflexible, llena de resentimientos y que en todo y en todos los casos o las situaciones encuentra una falta. Poco o nada le complace, Beatriz, y vive continuamente enojada. Es casi en la mayoría de los casos una persona que está llena de amargura. ¿Es este siempre el patrón o podríamos considerar otras formas como se presenta la amargura, Pastor Ángelo? Bueno, muy valioso el aporte que hace mi esposa. Yo quisiera añadir lo siguiente: la amargura pues no se presenta siempre de esa manera, ¿no? A veces la amargura se muestra en el tipo de personas que por todo lloran. Siempre están tristes, llenas de autocompasión, son melancólicas y generalmente sienten la necesidad de provocar a otros a ir, o sea, como que les impulsa, dañan un ambiente. Pero también la amargura, Oscar y estimados oyentes, se esconde en aquellas personas aparentemente tranquilas, como sombrías, como calladitas, aisladas, que no comparten con nadie, que viven hundidos en su mundo interior, pero a que ante la menor provocación entonces reaccionan con todo el fuego de su amargura. Estas también serían personas amargadas. ¿Podríamos decir que una persona amargada es víctima o victimario? Bueno, me la pone difícil. Quisiera decir lo siguiente: una persona amargada es alguien que ha sido herido, ¿no? Porque solo el que hiere, el que hiere es porque ha sido herido. Una persona herida va a herir a otros, ¿no? Algo le ha sucedido. Sus expectativas quizás frente a la vida no han sido lo que ellos esperaban. Alguien quizás le ha hecho daño y por lo tanto siente amargura contra la sociedad, siente amargura contra alguien en particular, contra la iglesia podría sentir amargura y aún contra Dios. Algunas personas están apartadas de la iglesia porque sencillamente se llenaron de amargura.
Una persona amargada es solitaria, no goza de nada de la vida, cree que todo el mundo está en deuda con ella y culpa a los demás por su infortunio. En este orden de ideas podría decirse que una persona amargada es una víctima que poco a poco se convierte en victimario y de esta manera va a propagar ese veneno de la amargura. Con todo lo dicho hasta aquí se puede afirmar que la amargura es una enemiga fuertísima y ha causado gran daño a muchísimas familias, pastora Jacqueline. Así es, Beatriz, por eso es imposible mantener sanas relaciones si estamos contagiados con el virus de la amargura. Y esta es la razón por la cual la Biblia nos advierte una y otra vez frente a este pecado. Mire, Betty, la amargura es tan sigilosa que si no le ponemos el suficiente cuidado, puede anidarse muy dentro de nuestro corazón sin que siquiera nosotros nos demos cuenta y causar terribles estragos. Y frente a eso la Biblia nos dice en Hebreos 12:15, asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos. Este texto de Hebreos 12:15 que nos muestra el pasaje con respecto a la amargura, que podemos ampliarlo un poco más, Pastor Ángelo. Bueno, este versículo muestra 3 efectos de la raíz de la amargura, ¿no? Guardar amargura en nuestro corazón, primero, dice el texto, nos va a ocasionar que dejemos de alcanzar la gracia de Dios. Quiero preguntarle, estimado oyente, ¿usted no siente la alegría de la salvación? ¿Le es imposible relacionarse con Dios? ¿No experimenta la paz que proviene de Dios? A eso es que está haciendo referencia este versículo. Lo segundo que dice el versículo es que la amargura causa dificultades. La persona amargada vive peleando con el uno y con el otro, pelea con el papá, pelea con la mamá, pelea con el jefe, pelea con el hermano, pelea con el policía, pelea con el pastor, ¿sí? A veces pelea con el pastor, pelea con el vecino, pelea con todo el mundo, ¿no? Como dicen por ahí, cuando Bot tiene problemas con todo el mundo, el problema no es todo el mundo, el problema es Bot. Y lo tercero que causa la amargura es que la amargura corrompe a muchos. Basta que a un lugar armonioso se acerque una persona amargada para tirárselo, ¿no? Para dañarlo. Quien es amargado pues tiene la capacidad de llevar su veneno y amargar a los demás. El amargado quiere que todos los demás sean como él y por ende vive corrompiendo a otros. Definitivamente una familia no podrá ser feliz si sus miembros viven amargados. ¿No ha podido perdonar a alguien? ¿Recordar un suceso del pasado le causa gran dolor? ¿Le mortifica lo que le hicieron? ¿Prefiere no hablar de cierto tema porque le llena de ira o tristeza? Si esto es así, usted necesita ser sanado. Usted no debe continuar viviendo así. Estamos en Vidas con Propósito en el dial 1020 AM de Radio Primavera. 10 valores que protegen la familia. Hoy estamos trabajando el sexto valor, que es el perdón. ¿Por qué las ofensas que nos hacen, Pastor Ángelo, nuestros familiares sobre todo, son las más dolorosas? Precisamente por eso, Oscar, porque provienen de familiares. Cuando nos ofende alguien en la calle, quizás pues, nos da un malestar momentáneo y rápidamente se nos pasa. A lo mejor cuando llegamos a casa ya ni nos acordamos de lo que pasó, de ese suceso, ¿cierto? Pero si por la mañana el que me ofendió fue mi cónyuge o un hijo, es casi seguro que aún en la noche todavía esté dándole mente a lo que me hizo y preguntándome por qué me trató así, por qué me dijo eso, por qué no me entiende. Mire, es que las relaciones cuando son más fuertes son más propensas a causarnos mayor dolor cuando las personas se equivocan con nosotros o cuando nos ofenden. Y creo que esta fue la razón por la que Pedro el apóstol hizo la siguiente pregunta en esta dirección. Él le pregunta al Señor. Dice Mateo 18:21, pero se acercó a Jesús y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? Bueno, y ustedes ya saben la respuesta, ¿no? Y aunque Pedro no estaba haciendo referencia a las relaciones familiares como tal, sí está refiriéndose a las relaciones cercanas que todos tenemos. Y esa es la razón por la cual nos duele tanto que un familiar nos hiera, nos cause una decepción, una frustración. Esa es la razón, porque esa es la razón, porque hay una relación muy pero muy estrecha, muy cercana. Bueno, vamos a escuchar un tema referente a lo que estamos hablando hoy, que es una persona muy conocida, que es el hermano Pablo, con un mensaje a la conciencia. Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria. Escúchelo en la voz del hermano Pablo.
Las puertas de la sala de emergencia del hospital se abrieron rápidamente y los enfermeros pasaron con premura a la camilla. Traía un hombre de 65 años de edad, víctima de un ataque cardíaco masivo. Los médicos hicieron todo lo posible por salvarlo, pero el hombre murió. 30 minutos más tarde, otro hombre de 63 años de edad entró al hospital, víctima también de un ataque cardíaco, y este también murió. Los llevaron entonces a la morgue y los pusieron uno junto al otro. ¿Quiénes eran estos hombres? Eran Ron y Peter Surveil, hermanos que vivían en la misma ciudad, París. Hermanos que habían estado enemistados durante 40 años. Y ahora, a la fuerza, estaban juntos, pero muertos los dos. Este es un caso patético. Estos hermanos se enemistaron por motivos personales. No se habían hablado en 40 años, aunque vivían en la misma ciudad. Y ahora estaban juntos en la morgue, hombro a hombro. Pero ya muy tarde para cualquier reconciliación. Cuando tuvieron tiempo de hacer la paz, no lo hicieron. Y aunque ahora estaban juntos, estaban separados para siempre. Amigo, ¿cuánto tiempo tenemos que esperar para reconciliarnos con nuestra hermana, con nuestro hermano, con nuestra esposa, con nuestro esposo o con cualquiera con quien estamos enemistados? ¿Un día? ¿Un mes? ¿Un año? ¿O esperaremos hasta el día de la muerte, cuando la puerta se ha cerrado para siempre? Amigo, la obstinación es uno de los pecados más absurdos del ser humano. Nos herimos a nosotros mismos, arruinamos nuestra propia vida, destruimos nuestro propio ser, y todo por ese orgullo tonto que no nos deja decir, perdóname. Lo triste de esta obstinación es que el que sufre es el mismo que no perdona. El que no perdona vive una vida solitaria. El que no perdona no sabe lo que es paz. El que no perdona solo conoce amargura. El que no perdona no puede ni perdonarse a sí mismo. Y lo peor de todo es que el que no perdona no puede encontrar el perdón de Dios. La oración más conocida de todos, el Padre Nuestro, dice: perdónanos nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es como decir: perdóname, Señor, de la misma manera en que yo perdono. Y amigos, si nosotros en obstinación no perdonamos, no podemos tener entonces el perdón de Dios. Cristo nos mostró el camino, reconciliando al pecador con Dios en la cruz del Calvario. Perdonemos nosotros, mi amigo, para vivir en paz y para gozar el perdón de Dios. Lo único que tenemos que hacer es humildemente decir: perdóname. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. En el ámbito cristiano se ha hablado de la parábola de los dos deudores, en la que un rey perdona a un siervo una fortuna inmensa, pero este no es capaz de perdonar una deuda a uno de sus consiervos. ¿Por qué Jesús habló sobre el perdón hablando en términos de deuda, pastora Jacqueline? Bueno, primero permítame decirle, Betty, que la parábola identifica nuestras dos únicas relaciones: la vertical, que es nuestra relación con Dios, y la horizontal, que es la relación con los demás. Y Jesús es claro en esta parábola en enseñarnos que Dios nos perdona y espera que en consecuencia perdonemos a las personas que nos deben o que nos han hecho daño. ¿Por qué Jesús, para hablar del perdón, trabajó con el símbolo de la deuda? Betty, porque es el sentimiento que experimentamos cuando alguien nos ha hecho daño. Usted y yo sentimos que esa persona tiene un pendiente con nosotros, y por eso la gente, cuando está muy herida, dice: me la hizo y me la paga. Entonces es como si tuviéramos anotada esa deuda en la lista de los deudores. Así como cuando alguien no paga la administración en un conjunto residencial, ¿dónde aparece? Pues aparece en la lista de deudores. Así de incoherentes solemos ser nosotros, Beatriz. Jesús en esta parábola utilizó denominaciones monetarias para que sus oyentes entendieran lo delicado que es el no perdonar los pecados que otros cometen contra nosotros, aún a sabiendas que Dios nos perdonó grandes y terribles pecados a nosotros.
¿Podría ilustrarnos, Ángelo, un poco más este concepto? Sí, Oscar, el deudor del rey, que habla la parábola, le debía 10.000 talentos, ¿no? Dice la versión Reina Valera. El que le debía al deudor del rey, o sea, el consiervo, le adeudaba 100 denarios. Para nosotros, pues, no es tan comprensible esta clase de denominaciones monetarias, pero para los judíos que estaban escuchando a Jesús en ese tiempo, pues sí. El denario era el valor de un jornal diario. Un talento equivalía a 6.000 denarios. O sea que en la parábola Jesús estaba afirmando que el deudor del rey debía 60 millones de denarios. Frente a 100 denarios que a él le debían, pues estamos hablando de una relación de 600.000 a 1. ¿Cómo le parece, Oscar? Sí, realmente era una deuda imposible de pagar. Imposible. Esto quiere decir lo siguiente. Mientras que el deudor del rey tendría que trabajar 60 millones de días, el otro tendría que trabajar apenas 100 días. O sea, tremendo la comparación. Jesús está hablando de una deuda imperdonable frente a una deuda pagable, ¿cierto? Entonces eso es lo que nos pasa. Nosotros a veces asumimos que la deuda del otro, o sea, la ofensa del otro es más grande que la que nosotros le hemos hecho a Dios, cosa que no es cierta. ¿Cómo perdonar a nuestros familiares cuando sentimos que no somos capaces de hacerlo? Bueno, vamos a ver unos consejos junto con mi esposa que nos van a orientar, porque eso se trata de cómo perdonarnos entre familia, ¿no? Lo primero que yo aconsejaría es pídale a Dios perdón por su amargura, ¿sí? La amargura es un pecado, mi estimado oyente, del cual usted y yo nos debemos arrepentir. Así que si usted está cargado con su esposo, o con su esposa, o con sus hijos, o con cualquier otro familiar, yo le animo a que usted le pida perdón al Señor por guardar resentimiento en su corazón. El Señor, si usted le pide sinceramente que le perdone, Él le va a perdonar y le va a ayudar a ir dejando la amargura. Bueno, otra cosa que podemos hacer es pedirle a Dios que nos ayude a perdonar, porque es difícil hacerlo. Por eso, en medio de la oración de nuestro arrepentimiento, debemos también pedirle al Señor que nos dote de esa capacidad de perdonar a las personas. Debemos hablarle al Señor con toda sinceridad, con humildad, diciéndole que es muy difícil perdonar, pero que con su ayuda lo vamos a lograr y que también nos vamos a esforzar por olvidar aquello que sucedió en el pasado y que nos vamos a esforzar por no dejarnos dominar por lo que nos hizo un familiar o por lo que nos han hecho otras personas. Bueno, luego de hacer estos dos primeros pasos, haga este tercer paso. O sea, primero oramos pidiéndole perdón a Dios y después le pedimos fortaleza a Dios para perdonar. Lo tercero es acérquese a su familiar. Y esta es la siguiente etapa, ¿cierto? El acercamiento. Y quizás es la evidencia que va a demostrar que su oración de arrepentimiento fue seria y fue sincera. Busque un momento oportuno para hablar con su familiar. Si es su cónyuge, pues quizás podría ser cuando los chicos no están en casa. Si es su hijo, entonces invítelo a salir, a tomar un café y dígale lo que usted interpreta como ofensa. Y al mismo tiempo manifiéstele la decisión de perdonarle, que para usted es más importante la relación que cualquier otra cosa. Bueno, también es importante trabajar para restaurar esa relación, porque la restauración obviamente no se va a dar de la noche a la mañana. Y el acercamiento es solo el inicio de un proceso, así que debemos buscar maneras de compartir más tiempo con ese familiar y darle nuevamente nuestro voto de confianza. Ese voto de confianza desafiará enormemente a nuestro familiar para que no nos vuelva a fallar en aquello que nos causó daño. El siguiente consejo, mis estimados oyentes, es este: domine los pensamientos y sentimientos del pasado. Que usted haya decidido perdonar, pues no significa que los pensamientos y los sentimientos del pasado no lo vuelvan a invadir, ¿cierto? Usted debe enfrentarlos sabiendo que la voluntad de Dios es que usted se mantenga en esa decisión del perdón. En la medida que usted se recuerde que a Dios le agrada y que a Dios le honra que usted haya perdonado, entonces estos pensamientos y sentimientos del pasado van a ir disminuyendo y llegará un momento en que ya no van a estar ahí en su corazón ni en su mente. Y también es importante no exigir perfección del otro, porque el hecho de que hayamos perdonado, de que hayamos dado una nueva oportunidad o que hayamos decidido dejar pasar por alto la ofensa, eso no nos garantiza que nuestro familiar no va a volver a ofendernos. Quizás no nos ofenda en el área en el cual ya le perdonamos, pero como hablábamos anteriormente, por esa unidad y esa cercanía de familiaridad, es bastante
probable que nos ofenda en otras áreas. Así que debemos estar preparados y tener premeditadamente la disposición siempre de perdonar sin exigirle que tenga que ser perfecto. Podríamos resumir el proceso expuesto por ustedes en 6 pasos para perdonar a nuestros familiares y aún a otras personas cuando sentimos que no somos capaces de hacerlo. Primero, pídale a Dios perdón por su amargura. Segundo, pídale a Dios que le ayude a perdonar. Tercero, acérquese a su familiar. Cuarto, trabaje para restaurar la relación. Quinto, domine los pensamientos y sentimientos del pasado. Y sexto, no exija perfección. Bueno, y una última razón por la cual debemos perdonar. Bueno, Mateo 5:7 dice así, esta creo que es una muy fuerte razón. Dichosos los compasivos, dijo Jesús, porque serán tratados con compasión. Mi estimado oyente, cada día de nuestra vida necesitaremos del perdón de Dios. Cada momento de nuestro día necesitaremos que Dios nos trate con compasión. Perdonar a otros entonces es hacer abonos por adelantado, para que cuando nosotros seamos los que fallemos, cuando nosotros seamos los que pequemos, cuando nosotros seamos los que ofendamos a Dios, entonces Dios nos perdone. Y también los demás, cuando yo he tenido un corazón perdonador, lo más probable es que también me perdonen a mí. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. El próximo lunes continuamos con la serie 10 valores que protegen a la familia y veremos el 7º valor. Pero no olvide que el miércoles y el viernes también estamos en este mismo horario de 7 a 7:30 de la mañana aquí en el dial 1020 AM y por internet en radioprimavera.com. Apreciado oyente, usted puede escuchar los programas que emitimos en este espacio en cualquier horario en nuestro canal en YouTube, colocando en el buscador de esta página Comunidad Vida con Propósito, y encontrará muchos de los temas que hemos tratado acá y también los días miércoles y viernes. Así que si desea comunicarse con nosotros, nos puede llamar al teléfono 316-404-3113. 316-404-3113. Gracias por escucharnos, les deseamos que pasen un día muy feliz.